Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de cálculo diferencial, donde en esta ocasión estaremos tocando el tema de razón de cambio instantánea. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. Como mencioné al inicio, el tema que vamos a ver hoy es razón de cambio instantánea. En el video anterior hablamos de un concepto parecido llamado razón de cambio promedio y consistía en obtener, en ese ejemplo que vimos el video pasado, la velocidad promedio en un intervalo que había de 2 puntos, ¿sí? Imaginemos que yo quería calcular la velocidad promedio que llevaba un móvil o un carro, en ese ejemplo, cuando se encontraba en un intervalo que iba de este punto, por ejemplo, a este punto. Dijimos que la velocidad promedio era la representación de la pendiente que unía esos dos puntos. Pero la razón de cambio promedio necesita eso, 2 puntos. ¿Y qué pasa si en vez de querer calcular la velocidad entre 2 puntos o en un determinado intervalo, yo quisiera calcular la velocidad en un punto específico de mi trayecto? Es decir, no quiero evaluar la velocidad de un punto A a un punto B, sino que lo que quiero es calcular la velocidad en un punto específico, donde sea. ¿Cómo se hace eso? Bien, para empezar, la velocidad en este caso también tiene que ser la pendiente de ese punto en concreto. Lo difícil aquí es determinar el valor de esta pendiente, ¿sí? Aquí lo difícil es eso. ¿Por qué? Porque no tenemos dos puntos con los cuales podamos aplicar esta fórmula, ya que recuerden que esto requiere de 2 puntos. Ahora, ¿cómo se hace? Bien, para ello vamos a empezar guiándonos de este ejemplo de la razón de cambio promedio. Vamos a poner primeramente un punto imaginario, digamos aquí, y vamos a unir el punto en el que queremos calcular la velocidad, por ejemplo, de ese móvil en este instante, y se va a unir con este punto imaginario que acabamos de crear. Fíjense que ahora sí tengo una pendiente muy definida porque está formada por la unión de estos dos puntos. Sin embargo, esta pendiente no se parece en nada a la pendiente que representa el punto que quiero evaluar. Pero tranquilos, vamos paso por paso. Recuerden que para que yo pudiera calcular la pendiente necesitaba conocer la diferencia que se generaba primero en el eje Y, haciendo y2 menos y1. Vamos a llamar a esta diferencia delta y. Y a la diferencia en x la llamaremos delta x. Nada diferente de lo que habíamos visto con la razón de cambio promedio. Usando a ese tipo de razón, a la de cambio promedio, como referencia, vamos a tratar de irnos acercando a esta misma pendiente. ¿Cómo? Pues poniendo puntos imaginarios cada vez más cerca del punto que queremos evaluar. ¿Cómo se hace esto? Así. Vamos a poner otro punto más cerca sobre la gráfica hacia este punto. Por ejemplo, aquí. Borramos el anterior y ahora vamos a tener un nuevo delta y un nuevo delta x porque cambian. Obviamente, si muevo uno de los puntos, pues se va a mover las respectivas diferencias que formen a la pendiente o a la fórmula de la pendiente. Pero aquí lo que quiero que ustedes vean es que delta y va a ir cambiando de acuerdo a las alturas que se generen en la gráfica. Pero el de delta x, conforme nos vayamos acercando, fíjense que se va a ir haciendo más pequeño. Y cada vez que nos acerquemos al punto que queremos evaluar, la pendiente se va a ir pareciendo a la de dicho punto. Eso es lo que quiero que entiendan. Nos vamos a ir acercando lo más que podamos a este punto para asemejarnos a esta pendiente. Y cuanto más cerca estemos, más nos vamos a parecer a esta pendiente, ¿sí? Pero fíjense que delta x se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Vamos a trazar otro punto. Borramos el anterior,
generamos los nuevos valores de delta x y delta y vean que delta x se vuelve a ser más pequeñita porque nos estamos acercando más. Ponemos otro, borramos el anterior, trazamos las líneas y vean que se vuelve a ser más pequeñito. Si seguimos haciendo esto hasta que delta x sea tan pequeñito, vamos a estar trabajando con algo que ustedes ya conocen, con límites. Si nos acercamos mucho hasta que delta x, que es la diferencia entre los dos puntos, se aproxime a 0, es decir, que esté casi pegadito a este punto, pero sin llegar a colocarse encima de este punto, sino que estén muy pegaditos, estamos hablando de límites, ¿sí? En esta ocasión en específico estaríamos hablando de el límite de delta y entre delta x. Recuerden que esto es la pendiente, es esta misma fórmula de aquí, pero con estos nuevos nombres, delta y entre delta x. Y si delta x, que es la diferencia entre, digamos, el punto que queremos calcular con nuestro punto de apoyo, lo hacemos tan chiquitito, pero tan chiquitito en cuanto a la diferencia, que se aproxime a 0, estamos hablando de un límite, ¿de acuerdo? Entonces, a esta expresión se le conoce como razón de cambio instantánea. Y si nosotros aplicamos el límite a nuestra función que nos hayan dado, cuando el valor de delta x se aproxime a 0, vamos a obtener, en este caso, la velocidad en ese punto. Sé que puede parecer un poco complicado, pero realmente es bastante sencillo. Lo que estamos haciendo es simplemente ir trazando pendientes con un punto de apoyo cuando dicho punto se aproxime mucho al que queremos evaluar. Y obviamente si se acerca mucho, la diferencia entre esos dos puntos, o sea, la distancia que los separa, va a ser tan pequeñita que se va a aproximar a 0. Y por ende, si la diferencia entre los dos puntos es muy cercana a 0, la magnitud de la diferencia de las pendientes también va a ser muy cercana a 0. Es decir, las pendientes van a tender a ser exactamente iguales. Y con ello podemos, mediante aproximación, saber cuál es el valor de la pendiente del punto que queremos evaluar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos acercado tanto que la pendiente de estos dos puntos se parece a la pendiente de este punto solito. Nada más. Para que esto quede más claro, vamos a resolver un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Me dice, halla la razón de cambio instantánea de la función y igual a 4x cuadrada menos 2x más 1 en el punto x igual a 5. Bien, para que podamos buscar la razón de cambio instantánea, hay que aplicar el llamado método de los 4 pasos. ¿Y cuáles son estos 4 pasos? Pues lo tenemos aquí. El primer paso es aplicar incrementos de delta x y de delta y, que ya sabemos vienen de la diferencia en cuanto a nuestro eje vertical y nuestro eje horizontal. Después restamos la función original, luego de aplicar los incrementos. Luego de hacer la resta, dividimos todo entre delta x y aplicamos la fórmula del límite que hablamos hace un momento. Vamos a irlo haciendo con calma para que esto quede lo más entendido posible. Bien, el primer paso me dice que es aplicar incrementos de x más delta x y y más delta y. ¿Qué quiere decir esto? Que donde veamos una y, vamos a ponerle más delta y. Y donde veamos una x, vamos a poner más delta x. Así de sencillo. Entonces, como esta es nuestra expresión original, recuerden que aquí teníamos una y, pues le sumamos un delta y. Y aquí, en esta x cuadrada, vamos a aplicarle un más x a esta que teníamos aquí. Pero recuerden que como estaba elevada al cuadrado, todo este conjunto que antes representaba una sola x, también se eleva al cuadrado. Pero por el primer paso, a esta x le tuvimos que sumar un delta x. También a esta x de aquí, que teníamos en esta parte del menos 2x, se le suma un delta x, ¿sí? Esto es a lo que se refiere el primer paso. Ahora, una vez que ya agregamos los incrementos,
hay que desarrollar las expresiones que tengan exponente, como este x más delta x al cuadrado. Y también a este menos 2 por x más delta x. Vamos a desarrollar estas expresiones. Primero, el binomio al cuadrado. Todo binomio al cuadrado va a tener tres términos. El primer término se obtiene elevando al cuadrado al primer elemento del binomio. Entonces, x elevado al cuadrado es x cuadrada. El segundo término lo obtenemos multiplicando a estos tres elementos de manera consecutiva. X por delta x por 2 me daría más 2x delta x. Ojo, aquí también tienen que tener en cuenta a sus signos, ¿sí? Deben respetar las leyes de los signos cuando multipliquen. Otro error que pueden llegar a cometer es que piensen que multiplicar x con delta x me dé delta x cuadrada, por esta que tenemos aquí, pero no. Hay que considerar a este delta x como otro elemento, como otra variable o como otro valor, ¿sí? Entonces no confundan delta x con esta x al momento de multiplicar, ya que este delta x representa otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces por eso se expresa de esta manera, 2x delta x, y no como 2 delta x cuadrada. Tengan cuidado. Finalmente vamos a elevar este segundo elemento al cuadrado también. Delta x al cuadrado me daría delta cuadrado x. El cuadrado se le va a poner al símbolo de delta, ¿de acuerdo? No al de x. Ya desarrollado el binomio, o sea el binomio al cuadrado, vamos a realizar las multiplicaciones por los coeficientes que tienen a su izquierda, como este 4 y este menos 2, del que hablamos hace un momento. Entonces, si yo multiplico toda esta expresión por 4, me queda esto. Vamos a ver por qué. 4 por x cuadrada, 4x cuadrada. 4 por 2x delta x, 4 por 2 me da 8, 8x delta x. 4 por delta cuadrada x me da 4 delta cuadrada x. Y aquí ya desarrollamos esta multiplicación. Ahora vamos con esta, menos 2 por x más delta x. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por delta x me da menos 2 delta x. ¿Por qué se volvió negativo? Por la ley de los signos. Menos por más me da menos. Y al final agregamos este más 1 que hemos venido arrastrando. Bueno, una vez que ya desarrollamos la expresión, vamos a ordenarla. ¿Cómo va esto? Muy fácil. Vamos a poner primeramente los términos con exponentes más grandes, es decir, cúbicos, luego por ejemplo cuadráticos, luego con exponente 1 y al final aquellos que no tengan a la variable x. Si hacemos eso, la expresión quedaría así: y más delta y igual a 4x cuadrada más 4 delta cuadrada x, que era este que teníamos aquí, más 8x delta x menos 2x menos 2 delta x más 1. Vean cómo vamos de mayor exponente a menor exponente hasta llegar al término que no tiene variable, es decir, que no tiene x. Con esto terminamos el primer paso. Una vez que ya lo completamos, podemos hacer el siguiente, que es restar la función original. ¿Qué quiere decir esto? Fácil. Del lado izquierdo del símbolo de igual tenemos y más delta y. Pues a esto le vamos a restar lo que se encontraba del lado izquierdo en la función original, es decir, esta y. Y del lado derecho, es decir, de todo esto que ya habíamos desarrollado, le vamos a restar lo que estaba del lado derecho de la ecuación original, es decir, el 4x cuadrada menos 2x más 1. Vamos a hacerlo. Una vez que ya aplicamos la resta de la función original, aquí la tenemos, aquí estamos restando lo que estaba del lado derecho y aquí lo del lado izquierdo. Fíjense que aquí, al ser una resta, hay que realizar la multiplicación de la ley de los signos con todo lo que está adentro del paréntesis. Quedaría así:
Menos por más me da menos por menos me da más y menos por más me da menos, ¿sí? Simplemente aplicamos aquí ley de signos. ¿Para qué? Para que todo nos quede sin paréntesis, sin agrupaciones. Ahora, una vez que ya desarrollamos esta parte de la ley de los signos, vamos a proceder a cancelar términos que tengan signos contrarios, porque son puras sumas y restas lo que hay aquí. Por ejemplo, esta y con este menos y se cancelan porque son cantidades iguales, pero una está positiva y otra negativa, ¿sí? Se cancela. Lo mismo con este 4x cuadrada y este menos 4x cuadrada. Este menos 2x con este más 2x y este más 1 con este menos 1. Se cancelan. Y lo único que nos queda es delta y igual a 4 delta cuadrada x más 8x delta x menos 2 delta x. Con eso concluimos el segundo paso. Vámonos al tercer paso, dividir todo entre delta x. Este no tiene mayor ciencia, simplemente cada término lo dividimos entre delta x y listo. Luego que hayamos dividido, vamos a proceder a reducir términos. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Vean que aquí yo tengo delta cuadrada x entre delta x. En este caso, este delta x de aquí tiene exponente 1. Lo que se va a hacer es que si el exponente de este es diferente del de abajo, vamos a restarlos. El de arriba menos el de abajo. Y se va a conservar esto, el delta x, pero el exponente va a ser el resultado de dicha resta. Entonces, el resultado de la división de este primer término quedaría con la resta del exponente de este 2 menos el exponente 1 que tiene aquí esta expresión. Obviamente el delta x se mantiene, pero el exponente resultante es esta resta, 2 menos 1. Con lo cual, la primera división quedaría de esta manera su resultado, 4 delta x. ¿Por qué? Porque ya dijimos que va a mantenerse la misma base y 2 menos 1 me da 1. Este 4 ya existía, así que simplemente se repite, ¿sí? Entonces, 4 delta cuadrada x entre delta x es simplemente 4 delta x. Vamos con el otro término. Tenemos aquí 8x delta x entre delta x. Aquí, como ambos términos, ambos elementos tienen el mismo exponente, los vamos a cancelar, ¿sí? Entonces, se cancela este con este de aquí, pero, abro paréntesis, no es que se cancele realmente, es que el resultado de dicha división es 1. Recuerden que si yo divido dos cantidades iguales, el resultado es 1. Y 8x por 1 sigue siendo 8x. Entonces no es como tal que se cancele, sino que el resultado da 1. Y si 1 lo multiplico por lo que queda, pues el resultado es lo que está aquí. Entonces por eso se dice, entre comillas, que se cancela. Cerramos paréntesis. Ahora vamos con el siguiente término, menos 2 delta x entre delta x. Vuelve a pasar lo mismo que el caso anterior. Este delta x entre este delta x nos da 1 y menos 2 por 1 nos da menos 2. Nuevamente se dice que se cancelan, pero ya expliqué qué pasa. Entonces, el resultado del tercer paso, que es dividir todo entre delta x, nos da esta expresión. Delta y entre delta x es igual a 4 delta x más 8x menos 2. Y aquí terminamos el tercer paso. Vamos ahora con el cuarto paso, que consiste en aplicar el límite a nuestra expresión que acabamos de encontrar. Por lo tanto, nos quedaría el límite de delta y entre delta x igual a 4 delta x más 8x menos 2 cuando el valor de delta x tiende a 0. ¿Y qué se va a hacer en esta ocasión? Muy fácil. Vamos a sustituir los valores de delta x del lado derecho de nuestra expresión con 0. Y listo, vamos a resolver. Por lo tanto, si este delta x le pongo el valor de 0
y lo multiplico por 4, el resultado de este elemento va a ser 0, se va a anular. Y los otros dos términos, como no tienen delta x, no se sustituyen con 0. Por lo tanto, el límite de esta expresión sería igual a 8x menos 2. Esto que tenemos aquí es la expresión de la razón de cambio instantánea, lo que hablamos al inicio de este video. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bien, esta expresión representa la pendiente en algún punto que nosotros escojamos. ¿Sí? Así de sencillo. ¿En qué punto me está pidiendo? Ah, me dice en x igual a 5. Pues en este caso vamos a sustituir esta expresión con 5 donde haya una x. Por lo tanto, a esto de aquí vamos a llamarlo y', ¿sí? Y' igual a 8x menos 2. Y vamos a sustituir esta expresión con el valor que ya dijimos. Nos quedaría así, y' igual a 8 por 5 menos 2. Ojo, esto yo lo puse como un quinto paso, pero realmente yo me lo estoy inventando. El quinto paso sería la sustitución en el punto que nos digan, pero es un paso que yo puse aquí en este proceso, porque realmente el método se llama de los 4 pasos y debemos terminar hasta aquí, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que sustituimos, vamos a resolver. 8 por 5 me daría 40 y 40 menos 2 pues me daría 38. Esto es el valor de mi pendiente en ese punto, en x igual a 5. Y listo. Si tuviéramos que calcular, digamos, la velocidad en este punto, pues sería de 38. Es un decir. Y con esto se termina todo este proceso del método de los 4 pasos. Ahora, quiero que ustedes presten atención. ¿Por qué? Porque todo esto que les acabo de explicar se puede hacer de una manera muy facilita con derivadas. Así es, solamente quiero que se fijen en la expresión inicial y en la expresión final de la razón de cambio instantánea, en el 8x menos 2. Solo en eso, la expresión inicial y la expresión final, 8x menos 2. ¿Por qué? Fíjense en esto. Aquí, en la expresión inicial, ¿qué pasa si en vez de aplicar el método de los 4 pasos, aplicamos la derivada? ¿Cómo se hacía la derivada? ¿Se acuerdan? Con la regla del L'Hopital que les enseñé un poquito a derivar. Pues bueno, se hace de la siguiente manera. Tomamos al exponente del primer término, lo multiplicamos por el coeficiente, 2 por 4, me daría 8. Bajamos a la variable y le quitamos un exponente. De valer 2, valdría 1. Nos vamos con el siguiente elemento. Este tiene exponente 1. Hacemos lo mismo. Multiplicamos el exponente por el coeficiente, 1 por menos 2, me daría menos 2. Bajamos a la x y le quitamos un nivel. Si valía 1, ahora vale 0. Finalmente, en este caso este más 1, como es la derivada de una constante, la derivada de una constante es 0. Y aquí esto pues vamos a representarlo de una manera más bonita. Este 8x a la 1 quedaría simplemente como 8x, porque el exponente 1 no se pone. El x a la 0 es lo mismo que multiplicar por 1. Esto equivale a 1. Y menos 2 por 1 es menos 2. Y el más 0 pues no se pone. ¿Y qué obtenemos como respuesta? 8x menos 2. El resultado del método de los 4 pasos. Así de fácil es como se hace de una manera mucho más rápida el proceso, ¿sí? Esto solamente es para que vean la importancia que tiene el proceso de derivación en lo que es la razón de cambio instantánea. Y también podemos sustituir con el valor de 5, que en este caso dijimos que era el punto que queríamos evaluar, y nos queda otra vez 8 por 5 menos 2, 8 por 5 es 40, 40 menos 2 es 38, y listo. Sí, así es. A los matemáticos nos encanta complicarnos la vida enseñando procesos largos que luego terminan siendo mucho más fáciles
con otro procedimiento. Pero bueno, es conveniente que sepan todo el proceso del método de los 4 pasos y la relación que tiene con las derivadas. Así que bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video les haya gustado, espero que les haya servido. Recuerden que si fue así, les invito a que le den pulgar arriba, que me ayudan muchísimo. Los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Y bueno, si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios y yo con gusto se las responderé. Hasta aquí terminamos, de hecho con esto termina todo el bloque 1, así que la próxima vez que yo suba un video estaremos iniciando el bloque 2. Por el momento me despido y nos vemos la próxima.